Nuevamente aquí estamos juntos y estamos juntos, juntas, ustedes conmigo y yo con ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invocamos al Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Tú eres por excelencia el Santo y Santificador, tú el Paráclito, nuestro patrón y consolador, tú el dador de vida, el liberador, tú el amor, eres el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, eres la gracia increada que habita en nosotros como fuente de la gracia creada y de la virtus de los sacramentos. Eres el Espíritu de verdad, eres la unidad, o sea, el principio de la comunión, por tanto el fermento de todo ecumenismo. En esta semana del ecumenismo rezamos esto. Eres, Espíritu Santo, el gozo de la posesión de Dios. Eres el dador de los 7 dones y de los carismas. Eres el fecundador del apostolado. Eres el sostén de los mártires, el inspirador interior de los maestros exteriores. Eres la voz primera del magisterio, la autoridad suprema de la jerarquía. Eres, en fin, la fuente de nuestra espiritualidad. Fuente viva, ignis, fuego, caritas y unción espiritual. Amén. Muy bien, seguimos caminando a través de estas charlas, uniendo personajes nos ayuda como plataforma de lanzamiento, la encíclica Fratelli Tutti, y el título del tercer capítulo es Pensar y gestar un mundo abierto. Bien, dijimos en el índice, en el capítulo primero, a quien pedimos a José, el hijo de Jacob, hermano, las sombras del mundo cerrado. Entramos a Egipto y ahora con Moisés hemos en la segunda meditación meditado, valga la redundancia, un extraño en el camino, el capítulo 2, referido al trasfondo de la parábola del buen samaritano, y hemos pedido a Moisés también, por qué no decirlo así, buen samaritano en nombre de Dios, para rescatar a su pueblo esclavo, golpeado, escarnecido, en el oprobio, pueblo aparentemente abandonado, pero Dios estaba con ellos. Ahora, ¿cómo pensar y gestar un mundo abierto? Y vamos al capítulo 3. A través de la entrega de sí a los demás. A través de los rostros concretos a quienes amar. Y no vivir como islas, sino ir más allá. Papa Francisco nos habla de la ley del éxtasis, citando a Karol Wojtyła en el famoso texto Amor y Responsabilidad, sobre el amor humano. Es decir, ¿qué es éxtasis? Salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su propio ser. El hombre está sujeto a esa ley del éxtasis que el Señor Dios ha puesto en su corazón. A través de la creciente apertura del amor. Y no reducidos a un amor de grupito. El amor auténtico ayuda a crecer. Es el amor de un corazón que se deja completar. El ser consagrada, virgen consagrada, no significa ya está, sino que es el comienzo de una enorme apertura, diría, y me animo a decirlo, desde una diócesis, en lugar concreto del servicio, a un amor universal, pero siempre desde lo concreto y encarnado. Amor auténtico que ayuda a crecer. Amor que se deja completar. A través de la hospitalidad, la apertura, la unión hacia otras personas. La verdadera grandeza del gran amor, del amor alto, alto valor del amor. Incluso uso esta expresión, la usa el Papa, ¿no es cierto?, en la Fratelli Tutti, del alto valor, del caro amor, no porque tenga un precio monetario, sino que cuando uno dice carísimo amigo, no le está poniendo un precio, sino diciendo realmente es de alto valor. Incluso una persona que es grata
es aquella que da algo gratis. Qué grata esa persona, qué grata que es esa Virgen consagrada. De ahí que se nos invita a centrar la atención al otro, considerándolo como uno consigo mismo. Vale la pena entrar en el Tratado de la Caridad de Santo Tomás de Aquino, para quien la caridad no es otra cosa que el amor con el que Dios nos ama y que nos invita, con el cual nos invita a amar a los demás. El amor con que Dios nos ama. Y el amor social, este que se expande hacia los demás, no excluye a nadie. Es una fraternidad, porque de eso trata la encíclica, abierta a todos, más allá de los propios límites. Incluso nos habla el Papa ya en un lenguaje que ya es muy suyo y lo vamos incorporando como por ósmosis, las periferias geográficas y existenciales. No solo en esos mundos cerrados de ciudadanos de primera y los otros exiliados ocultos, la amistad social lleva a ir más allá de categorías de clases y más allá de cualquier universalismo abstracto de tono generalista, pero que es absolutamente desencarnado. Incluso la imagen que Francisco nos está acostumbrado a usar es esta riqueza del poliedro, como el diamante, con tantas caras que hace al diamante más bello, y no de la esfera perfectita. Incluso nos invita en este capítulo a trascender un mundo de socios, en el sentido comercial, ¿no? Porque en el sentido medieval, socio es el compañero de camino. En la orden de predicadores, el prior enviaba al predicador y un fraile socio del predicador, porque Jesús mandaba de a dos, vayan de dos en dos. Y la palabra latina clave en la Edad Media es socio. Pero el Papa se refiere al socio como el que comparte el mismo interés, un socio de empresa, etc. Trascender ese mundo que va por intereses. El samaritano, al que hicimos referencia en la meditación anterior, es capaz de cambiar su propio proyecto por iniciar un proyecto de fraternidad con este hombre desconocido para él. El amor universal promueve las personas. De ahí que el amor verdadero, que ya toca la fraternidad y la amistad, es amor benevolente. No solo benevolente porque busca el bien del otro, sino porque es el amor con que se quiere bien. Yo te quiero bien y quiero el bien tuyo. Es las dos caras de la benevolencia. Querer el bien del otro, querer el bien del otro y bien al otro. No para mí, no como un palenque donde rascarme. De ahí viene un amor que se hace solidario, y la raíz es la misma que solidez, fuerte, firme, y que se expresa en el servicio. Las preguntas del Génesis en el momento del inicio, cuando Dios dice, ¿dónde estás? Recuerden que Dios hace algunas preguntas al hombre después del pecado. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol? ¿Cómo hiciste semejante cosa? El diablo antes había tomado por mentiroso a Dios y los va engañando por esa seducción. Es verdad que no pueden comer nada sí, podemos comer todo menos este. No, no es así, porque si lo comen no morirán. Se les abrirán los ojos, serán como dioses, conocerán el bien y el mal. Las tentaciones incluso están en el poseer todas las cosas más de lo que necesitamos. Poseer las personas para hacer de nuestras relaciones un espectáculo. Meter las personas en el bolsillo. Y poseer incluso a Dios, adorando a otros u otras cosas como si fueran dioses, o el mismo diablo. La autorrealización, el salvarse a sí mismo. Una mística con minúsculas, que es autorreferencial. En el solemne inicio del pontificado de Benedicto XVI, no la elección, que es el inicio formal, pero el solemne inicio, el 24 de abril del 2005, en ese sermón
en el que se le impone en esa misa en la que se le impone el palio, se entrega el anillo del pescador. Además de explicar el signo del anillo y del palio, se detuvo en una frase que a muchos nos ha hecho pensar. Ya hemos hecho referencia hace un año, pero no importa. Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios. Todos necesitamos de su paciencia. El Dios que se hace cordero nos dice que el mundo se salva por el crucificado y no por los crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. Y hoy quisiera centrar esta reflexión a partir de este pensar y gestar un mundo abierto en un hombre que es rey, lo es, pero es ante todo pastor y ha ejercido su monarquía, su modo de ser rey como pastor. No solo como pastor, sino pastor y penitente. David, el hombre que es pastor y penitente, el hombre de las preguntas vitales. Santo Tomás de Aquino dice por ahí, es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. Francisco cita esto en la Bula Misericordiae Vultus, ¿se acuerdan? El 11 de abril del año 2015, al convocar el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Incluso reconocemos, lo citamos en la charla anterior, que Dios es paciente y compasivo, rico en piedad y misericordia. En Jonás capítulo 4, en Joel capítulo 2, Números capítulo 18, Números capítulo 14, en Éxodo 34, lo hemos citado en la charla anterior, Salmo 86, Salmo 103. Bueno, no importa la cita, sino esta expresión, Dios rico en misericordia. Incluso San Agustín dirá, es más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia. Cuando David es elegido rey, viene a raíz, ¿se acuerdan? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el capítulo 16, primer libro de Samuel, capítulo 16. Ya el Señor está cansado de Saúl, El Señor descubre que Saúl usa a Dios con artilugios, como botín de guerra. Usa a la misma, el arca de la nueva alianza como un pararrayos. Y va a elegir un nuevo rey. No te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y ahí viene David. Incluso en el capítulo 17, a partir del versículo 38, estamos siempre en el primer libro de Samuel, está el combate de David con Goliat. Pues bien, este hombre, David, es un hombre fiel. Incluso en ese capítulo 17 del primer libro de Samuel, vemos como la tendencia que tenemos nosotros frente a los jóvenes de vestirlos inmediatamente con nuestra propia armadura de años, por nuestra impaciencia y querer que en un momento ya hagan un recorrido enorme, porque el Señor ha tenido una paciencia enorme con cada uno de nosotros. Nos pasa eso en los momentos de formación, sobre todo lo pienso en la vida religiosa, pero también en la formación de la vida de las vírgenes consagradas. Tenemos cierta impaciencia en lugar de adquirir el ritmo de la paciencia de Dios. El tiempo es superior al espacio. David dirá a Saúl, no puedo caminar con todas estas cosas, no estoy entrenado. Le puso su coraza, le puso su indumentaria, le puso su espada, lo ciñó con su uniforme. Tomá, anda a luchar contra Goliat. Y él prefirió su bastón, 5 piedras, su honda, y con eso fue a enfrentar a Goliat. Incluso él nunca dudó
de la fidelidad a su rey. En el primer libro de Samuel, tanto en el capítulo 24 como en el capítulo 26, tenemos dos escenas en las cuales Saúl, que estaba persiguiendo a David, estuvo al alcance de la mano de David para definitivamente deshacerse de él. Pero no toquen al ungido de Dios. ¿Se acuerdan en el capítulo 24, primer libro de Samuel? Él va a la cueva, está en el fondo de la cueva, y ahí la providencia, entre comillas, no es la providencia, pero bueno, ahí sí, la providencia lo pone frente a él. Y para hacer sus necesidades, nada más ridículo y más encarnado que eso. Agarralo, matalo, lo tenés al alcance de la mano. Él solo osa cortarle un pedazo de su manto, dejar que salga de la cueva después de haber hecho sus necesidades y decirle, acá estoy. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Yo pongo a tu enemigo en tus manos, tú lo tratarás como mejor te parezca. Pero David dice, no tocaré al ungido de Dios. No extenderé mi mano contra él. Y ahí Saúl se arrepiente. Se arrepiente por un rato, porque después en el capítulo 26, de nuevo persigue Saúl a David. Y ahí están durmiendo todos en el campamento, y él viene sigilosamente, agarra su lanza, el jarro con que bebía agua. Saúl se aleja un poco más allá, lo llama, lo despiertan, y de nuevo. El Señor te ha puesto en mis manos, y yo no he querido tocarte. Y le reprocha David a Saúl. Con estas dos imágenes tenemos bien claro cómo es el corazón de David. David es como un niño delante de Dios, incluso para reconocer cuando se equivoca. El asesinato premeditado y el adulterio de David frente a Urías, ¿se acuerdan la escena del segundo libro de Samuel, capítulo 11? O cuando decide él hacerle un templo, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Tiene una característica parecida a ese capítulo 7 del segundo libro de Samuel con el capítulo 11, que cuando suceden estas cosas, el deseo de hacer un templo, que me parece una cosa muy bien, pero él ya estaba en paz, no iba a luchar, iba a los generales a luchar. Tanto en el 7 como en el 11, las cosas es parecida. Se establece en su casa, el Señor le da paz, los otros van a luchar. Y él se le ocurre hacer un templo. No es bueno que el Señor esté en un arca, en una tienda, y yo tengo una casa de cedro, etcétera, etcétera. Natán le dice, me parece muy bien, pero después es el Señor que dice, anda a decirle a David esto. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa en la que yo habite? Y ahí empieza un hermosísimo texto. Yo te saqué del campo de pastoreo para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo haré que tu nombre sea tan grande. Yo fijaré un lugar para mi pueblo. Yo te he dado paz. Yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes. Yo seré un padre para él y él será para mí un hijo. Estoy leyendo salteadas alguna frase donde dice, no sos tú el que me va a edificar una casa, sino yo, Dios, que edificaré una casa real, monárquica y una descendencia para ti. Y él lo acepta, se humilla delante de Dios, lo mismo con el episodio de Betsabé. Natán le tiene que explicar a través de esa imagen de la oveja, se acordarán ustedes. David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, el Señor por su parte ha borrado tu pecado, no morirás. Le cuenta aquella historia de la ovejita, ese eres tú. No me detengo en ello porque vamos a ir trabajando en el corazón de este hombre a través del cual el Señor va abriéndonos ventanas de luz, pensar y gestos para un mundo abierto después de ese mundo cerrado entre sombras. Lo cierto es que él tiene una actitud de niño. Ha cometido adulterio, ha cometido asesinato premeditado. Y él no mira, no lleva esto a una introspección desmedida, a una consideración sin fondo de su corazón, ni tampoco a consideraciones
superficiales y estúpidas sobre las mujeres, que pueden ser machistas, las consideraciones como a veces caemos, los hombres, pero también las mujeres, fíjate, también ella, que se... No, 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 no. Lo lleva realmente a una reflexión. No está así en la Biblia, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? La realidad de su familia, de su pueblo. Incluso en 2 Samuel, capítulo 13, ahí nomás después de esto, comienza algunos problemas de la familia de él. Amnón se enamora de Tamar, media hermana. Luego, Absalón, hermano de Tamar, asesina a Amnón. Y luego comienza, como si esto fuera poco, a intrigar contra David. Se levanta también contra él, en rebelión. Y David debe huir. Lo voy diciendo todo rápido porque no me concentro en una cronología de los hechos, en una larga reflexión que sería interesantísima, pero no para los fines de este retiro ni de esta charla. Incluso al huir, él no considera que el arca debe ser un talismán o pararrayos, sino que dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26, dice así: lleva de nuevo el arca de Dios a la ciudad. Si el Señor me mira favorablemente, me hará volver a ver el arca y su morada. Y si dice, no me complazco en ti, aquí me tiene, que haga conmigo lo que más le agrade. Y el rey siguió diciendo al sacerdote Sadoc, etcétera, vuelvan a la ciudad, lleven el arca, etcétera, etcétera. Que haga conmigo lo que agrade. Incluso David es maldecido por Simeí, el clan de Saúl, al que él había reemplazado. Déjalo, déjalo. Pero ahí viene el enfrentamiento de David y Absalón. Y una única consigna pastoral, porque él es su padre, y él es el pastor de Israel y de Judá. Trátenme con cuidado al joven Absalón. Es la última consigna que da. Solo eso, trátenme con cuidado al joven Absalón. En el segundo libro de Samuel, capítulo 19, tenemos al final del 18 el anuncio de la muerte de Absalón y en el 19 el dolor de David por la muerte de Absalón. Y nos vamos a concentrar en esto. Este enfrentamiento lleva a una lucha y nuevas preguntas sobre la propia vida, como nos pasa a nosotros cuando sucede algo. ¿Se ha descargado sobre mí la ira de Dios? ¿Será que ahora su mano poderosa por lo que he hecho se descarga y pesa sobre mí y sobre mi familia? ¿Es acaso una venganza de Dios? Nosotros, aún con mucha teología, etcétera, decimos, bueno, Dios lo castigó, Dios la castigó, Dios me castigó, esto me lo merezco por tal cosa, como si Dios anduviera repartiendo castigos para saciar su sed de venganza. Y aquí nos centramos en lo siguiente, tanto a ti, Virgen consagrada, como a mí. Hago esta pregunta a David. David, ¿es responsable de su pecado, de haber sometido a Urías a lo más terrible de la batalla para que fuera muerto y fue asesinado en la batalla, y del adulterio? ¿Es responsable de su pecado? Y diremos, con sentido común, sí. Pero también es responsable de salir adelante. No digo que él va a salir adelante por su propia cuenta, no somos pelagianos. Pero sí la responsabilidad de querer salir adelante. Fíjense que el holocausto, que era uno de los sacrificios establecidos en la ley de Moisés, especialmente en el Levítico, es el sacrificio en el que se ofrece todo. El holocausto, según Santo Tomás, cuando habla de la profesión religiosa, habla de un holocausto, como un segundo bautismo, como un martirio, se ofrece todo. No hay nada que quede para el sacerdote. Todo. Pero había algunas excepciones en las cuales ni siquiera el holocausto era suficiente en el Antiguo Testamento. La idolatría, que era castigada con la muerte. La blasfemia, ¿saben lo que es? El insulto a Dios.
y el adulterio y el homicidio. Y aquí están los pecados de David, adulterio y de homicidio. Pero David no puede ser juzgado por nadie, solo por el Señor, porque él es rey, ungido del Señor. Entonces ahí Dios obra, calla o actúa ahí mismo donde Él se ha revelado. Donde Dios habla, donde actúa, donde se revela es ahí mismo donde Dios te ha llamado, en tu vocación. Y se revela a Dios a David en su vida familiar, en su condición de rey, de padre. Y conocemos cuál es el grito de David, el dolor de David ante la muerte. El rey se estremeció cuando le confirman que Absalón ha sido muerto. Se estremeció, subió a la habitación que estaba arriba de la puerta y se puso a llorar. Y mientras iba subiendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Ah, si hubieras muerto yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío. Entonces avisaron al general Joab, el rey llora y se lamenta por Absalón. Y la victoria se convirtió en un duelo para todo el pueblo, porque todos habían oído que el rey estaba muy afligido a causa de su hijo. Mientras tanto, el rey se había cubierto el rostro y gritaba, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Es un grito de las entrañas. Él había rezado para se había cubierto de ceniza cuando el hijo que había concebido Betsabé estaba enfermo. Y apenas murió, él se viste nuevamente, dice, ya no pude. Y le reprochan, ¿cómo? Ahora que murió, te viste como antes y cuando estaba vivo te vestiste de ceniza. Pero volvamos a la muerte de Absalón. Y pienso en este pastor penitente. Si él, David, con su modo de ser, sus equivocaciones, sus pecados, es capaz de conmoverse ante su hijo, pretendiendo él mismo, David, morir en lugar de su hijo, es decir, la figura del Goel, aquello que en el libro de Job dirá, yo sé que mi Goel, mi Redentor, vive. Morir en lugar de su hijo. Si siendo pecador David prueba esos sentimientos, comprenderá más aún la misericordia de Dios, que es padre y madre. Aquello del Salmo 2. ¿Saben cómo es el Salmo 2? Me permito que dice, ¿por qué se amotinan las naciones, los reyes hacen vanos proyectos, los reyes de la tierra se sublevan? Se ha sublevado su propio hijo, contra su Señor, contra su ungido. Felices los que se refugian en él. Dios conoce ese grito. Sí, Dios conoce ese grito. La extensión de esa misericordia ya no a su familia, sino a todo el pueblo. Lo vemos en 2 Samuel capítulo 24. ¿Se acuerdan el episodio del censo? Es muy bonito porque hacer un censo significa saber con cuántos soldados tengo, qué fuerzas tengo, las fuerzas que yo tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Una especie de pelagianismo, ¿no es cierto? El Señor volvió a indignarse contra los israelitas y él hace el censo. Después de esto, David sintió remordimiento de haber hecho el recuento de su población y dijo al Señor, he pecado gravemente al obrar así. Dígnate ahora, Señor, borrar la falta de tu servidor porque me he comportado como un necio. David siempre es un niño delante del Señor, baja la guardia y reconoce. No se llena de excusas, de letanías autorredentoras. Te propongo 3 cosas, le dice al profeta Gad. Elige una y yo la llevaré a cabo. ¿Qué prefieres, 3 años de hambre, huir 3 meses a la persecución del enemigo o que haya 3 días de peste en tu territorio? Piensa, mira bien ahora lo que debo responder al que me envió. Estoy en un grave aprieto.
Caigamos más bien en manos del Señor, porque es muy grande su misericordia antes que caer en manos de los hombres. Entonces el Señor envió la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70.000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para exterminarla, pero el Señor se arrepintió del mal que le infligía y dijo al ángel que exterminaba a su pueblo: basta, basta ya, retira tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna el Jebuseo. Y aquí vemos. Al ver al ángel que castigaba al pueblo, David dijo al Señor: soy yo el que he pecado, soy yo el culpable, pero estos, las ovejas, ¿qué han hecho? Descarga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Y aquí vamos a la reflexión. Conocemos casi de memoria el Salmo 50, el llamado Miserere. Incluso nos sorprende los imperativos con los que David, o el autor, pero acá dice, del maestro de coro Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de que se había unido a Betsabé, segundo Samuel capítulo 11. Sorprenden los imperativos con los que él se dirige al Señor: lávame de mi culpa, purifícame del pecado, purifícame con el hisopo, anúnciame el gozo y la alegría, aparta tu vista de mi pecado, borra mis culpas, crea en mí un corazón puro, renueva la firmeza de mi espíritu, no me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu, líbrame de la muerte, Dios, devuélveme la alegría de la salvación, abre mis labios. Esta misericordia que él pide para él con su pecado, ahora la extiende a todo el pueblo. ¿Qué han hecho estas ovejas? Agárratelas conmigo. El Salmo Miserere no es un autoanálisis ni girar alrededor de su pecado como perro antes de echarse, o como más vueltas que una oreja, sino pide la misericordia, la alegría de la salvación. David aparece entre los grandes magnánimos del pueblo de Israel. Carga con su pecado él solo. Dice el Salmo 42 o 41 en la liturgia: un abismo llama a otro abismo con voz de cascadas, tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. El alma humana, dice San Agustín, es como un abismo, lo dicen sus confesiones. Y es un abismo que solo se llena o de Dios o del pecado. Ya Aristóteles, que era pagano en el sentido clásico de la palabra, decía: el alma es en cierta medida todas las cosas. Dios se precipita sobre ese abismo con una condición: que se humille y reconozca su miseria. La naturaleza tiene horror al vacío, y la llenamos con luz o con tinieblas esa alma. Los salmos van entre la adoración y la pobreza, el estado del alma a que se llega después del pecado. Gracias a este cierto número de experiencias de miseria y fracasos humanos, pobreza, desamparo, miseria. ¿No decía Isaías en el capítulo 6, ay de mí, perdido estoy, soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros? ¿No es esa nuestra experiencia en medio de la iglesia también? La de ustedes, queridas vírgenes consagradas. Pero el Salmo 50 grita miserere, misericordia, piedad. Es el grito del pecador y el grito también del hombre justo. El miserere y la piedad o la penitencia nos hace salir de la zona del mero arrepentimiento y del pesar. No digo que eso esté mal, pero no es el fin. Para entrar en la zona de penitencia, piedad de mí, Señor, por tu bondad. El remordimiento no pasa del sentimiento doloroso de vergüenza, cansado por la conciencia de haber obrado mal y que me pesa. La orientación del remordimiento siempre hacia el pasado y lo vinculamos a uno mismo. Fallé.
a la propacción, al orgullo y quizá a la desesperanza. Judas no se abrió, desesperó, el remordimiento puro hizo que se quite la vida. La penitencia del Salmo 50 y de todo lo que vemos y observamos en este pastor penitente es piedad de mí, Dios mío. Y es un canto a la esperanza en alguien, no en algo. Conozco mis crímenes, conozco mi pecado, está siempre delante de mí. Él es adúltero y asesino. El pecado, si es pecado, porque si el pecado es pecado, es porque hay ruptura de una relación personal con Dios, si lo llamo pecado. Si no lo veo desde ese punto de vista, bueno, fracasé, me equivoqué, yo erré. Es una ruptura de una relación personal de amistad con Dios. No hay pecado ni habrá penitencia sino en relación con Dios. Una ruptura personal. Y justamente por eso vemos en el libro de Génesis cómo el que peca se esconde delante de la mirada de Dios. O rechaza a Dios, como hay alguno o alguna. Ante la misericordia de Dios descubre David su miseria de hombre, su llamada a la renovación interior. Dame a sentir el gozo y la alegría de la salvación. David sale de ese silencio que consume sus huesos. Dicen que el lobo lo primero que hace a la oveja es atacarle el cuello para dejarla muda, para que no grite. Así hace el diablo con nosotros, dejarnos mudos, que no gritemos. Pero cuando se vuelve a la fidelidad, surge esa alabanza que es silenciosa, pero que está sostenida en la fidelidad. Crea en mí un corazón puro. Los sacrificios expiatorios para las faltas más variadas existían, pero repito, no para el adulterio y el homicidio, que exigían la muerte del culpable, la lapidación como la adúltera. Y de ahí que Jesús diga que esté libre de pecado, tire la primera piedra, porque si hay adúltera, hay un adúltero. Pero ¿qué tribunal puede juzgar al rey? El ungido del Señor. Ahí ofrece la misericordia de Dios un camino desconocido y extraordinario. Un corazón contrito y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. Incluso 150 años más tarde, Sedecías, el último descendiente de David, fue llevado en cautiverio a Babilonia junto a jóvenes artesanos, hombres aptos para el trabajo, y ahí tenemos a Ananías, Azarías, Misael, que se niegan a adorar la estatua de Nabucodonosor. Y ellos utilizan el espíritu de ese salvo miserere, pero en un sentido colectivo. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia, ya es el corazón colectivo de todos. Por eso el verdadero pastor penitente abraza con cariño a esa comunidad que le es confiada. Y a ustedes, queridas vírgenes consagradas, en su trabajo apostólico, les son confiadas personas. Y en ese texto que leímos del segundo libro de Samuel del censo, el corazón de David va creciendo. Un corazón que se deja completar no solo por el cariño hacia su hijo, aunque su hijo busque destruirlo, sino un corazón que se deja completar por el pueblo. Dios conoce ese grito del corazón, hijo mío, en el misterio de nuestra redención. Entonces ya David le es concedido en cierto sentido, disculpen si estoy forzando los argumentos, probar esos sentimientos que le permiten, ante el dolor por su hijo que lo atacaba, permiten descubrir en él mismo una misericordia que le permite, valga la redundancia, descubrir la misericordia de Dios que es su Padre. San Ambrosio, en el Hexamerón, un texto muy bonito citado por el Papa Francisco en el libro Su nombre es misericordia, con esto termino, dice lo siguiente: doy gracias al Señor Dios nuestro que ha creado una obra tan maravillosa en la que encontrar su reposo. Creó el cielo y la tierra y no leo que descansara.
Creó el sol, la luna y las estrellas, y no leo que descansara. Pero leo que creó al hombre, y en su momento descansó al tener un ser al que absolver sus pecados. Pero entonces no será, estas ya son mis palabras, remordimiento, ni acusación, ni condena, sino penitencia, el verdadero sacrificio interior. Entonces, así, mis queridas vírgenes consagradas, el Señor nos ayuda a pensar y gestar un mundo abierto cuando lo pensamos cerrado y cubierto de sombras. Que David, pastor penitente, modele nuestro corazón y que Dios las bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta vernos, si Dios quiere, en la próxima meditación. Dios las bendiga y la Virgen los cuide como a Jesús.